Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Jack Parsons, ingeniero aeroespacial y científico de la NASA, fue cofundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro y partícipe del inicio de la era espacial. Pero además, era un apasionado por el ocultismo, la alquimia y, se interesó por Telema y Aleister Crowley, llegando a ser incluso líder de una logia llamada Ágape de la Orden Iniciática Ordo Templis Orientis en California. Esta noche en el candelabro, de la NASA a Crowley, Jack Parsons. Para ello nos van a acompañar grandes amigos de la casa y, bien conocedores de la vida de Jack Parsons. Sergio Fritz, escritor, investigador, experto en magia, brujería y esoterismo. El doctor Mauricio Albanés, médico cirujano y telema. Y como siempre, parte del equipo del programa, Juan G. Caparrós, José Sevilla y un servidor, Fernando Muyor. Vamos a pasar ya mismo a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando aquí en el candelabro. En esta ocasión, un libro que se titula El Imperio de la Muerte, de Winston Gatica, ediciones Matrioska. ¿Qué tengo que hacer para llevarme este libro a casa? Es muy sencillo. Lo primero de todo, contestarnos a una pregunta que te vamos a hacer a continuación dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox, en un post que hemos puesto con la foto del libro que esta noche regalamos. Y para ello, por supuesto, tienes que hacerte miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo lo hacemos? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox? Pues vamos ya mismo con la pregunta. Hicimos un programa sobre Aleister Crowley, no hace mucho. En él participaba Sergio Fritz y además, ¿quién más? Necesitamos saber, quiero que nos contestes por favor en este post, en comentarios, quiénes fueron los participantes de este programa. Si eres el primero, te llevas el libro a casa. Y ahora sí, queridos amigos, vamos ya a pasar a las secciones. Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. Por último, la tertulia que todos estamos esperando, de la NASA a Crowley, Jack Parsons. Estás escuchando El Candelabro.
Habitación 237. Saludos, Fernando. Muy buenas noches y una vez más gracias por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 aquí en el Candelabro. En esta ocasión no para descubrir a este personaje fascinante y al que yo desde luego desconocía por completo cuando me comentaste cuál era el tema de esta semana, sino a lo más parecido que ha dado el cine, porque realmente hasta ahora no se ha hecho ningún biopic ni película similar sobre el protagonista de esta noche. Pero creo que lo más cercano que podemos tener, y sobre todo en cuanto a popularidad, es a Tony Stark, alias Iron Man. Ya sabes, yo soy Iron Man. Y en este caso, con las películas en las que dentro del universo cinematográfico Marvel hemos ido conociendo a este personaje. Si en otras películas de otro universo superheroico de cómics llevados al cine, cuando le preguntan a Batman cuál es su superpoder, él dice, soy rico. En el caso de Tony Stark hay que recordar que además de ser rico por su casa, las industrias Stark ya procedían de la época de su padre, como se ve en algunas películas y en algunas series del universo cinematográfico Marvel. Él también aporta ingenio, aporta pensamiento lateral, aporta una capacidad de trabajo completamente asombrosa y desbordante y sobre todo es muy polifacético y es capaz de toquetear él mismo distintos palos. Desde el año 2008, cuando con Iron Man arranca precisamente el universo cinematográfico Marvel y con posteriores entregas protagonizadas en solitario por este personaje, por este superhéroe, en el año 2010 y en el año 2013, le hemos ido viendo cómo se convertía en un pilar esencial de los Vengadores y en general de los superhéroes Marvel. Pero sobre todo lo que hemos visto es cómo va evolucionando un personaje que junto a su ingenio, a su capacidad de inventiva, a su capacidad de trabajo y a cómo es capaz de aplicar todos esos conocimientos, en este caso al servicio de la defensa de los demás, con esa portentosa armadura, lo que también descubrimos es alguien que no se ciñe a una única parcela de la vida, no es alguien que se centra únicamente en el trabajo, en la ingeniería, en la invención, en las armas o en la defensa de los desvalidos mediante su identidad no tan oculta de superhéroe, sino que además tenemos a alguien que es capaz de al mismo tiempo ser ingeniero, director de empresa, superhéroe, piloto de carreras y todo esto en el mundo real. Ahora mismo a quien nos puede recordar es a alguien más cercano y que también aparece precisamente en la segunda de las películas de Iron Man. Me refiero a Elon Musk, alguien a quien en algunos momentos se le ha calificado también como el Tony Stark del mundo real por esa versatilidad, por ser capaz de poner en marcha una plataforma de pagos que es el PayPal que hoy conocemos todos y que en la que en los comienzos de esta empresa estuvo, y de hecho parte de su fortuna procede de haber vendido PayPal. Es también alguien que ha puesto en pie no la más importante, pero sí sin duda la marca de automóviles eléctricos que ha impulsado a las demás marcas a zambullirse de lleno en este sector, como es Tesla. Es alguien que también tiene una empresa de tejas solares. En lugar de colocar una teja y encima la placa solar, ¿por qué no directamente la propia teja es la que genera la energía? Se llama Solar Roof. Pues es alguien que tiene también una empresa privada espacial. Tenemos a SpaceX, que tiene también su propia flotilla de microsatélites de comunicación de internet a alta velocidad, que bueno, aquí en España también funciona, pero vamos, en casi cualquier lugar del planeta donde tengas el cielo despejado, te puedes conectar a los satélites de su red. Y además tiene también esos túneles al semivacío con unos trenes que por levitación magnética son capaces de transportarte de un sitio a otro a casi 1000 kilómetros por hora. Suya es la idea, él la ha dejado para que cada cual, si quiere, que lo desarrolle, son los Hyperloop.
Y de entre sus últimos inventos también podemos citar Neuralink, que es esa fórmula con la que ya hizo una demostración en la que veíamos a tres, casi como en el cuento, los tres cerditos, uno que no tenía nada, otro que ya lo había tenido y había sobrevivido y no tenía ningún problema, y otro que tenía un implante cerebral que le permitía la comunicación externa, y que no sabemos si esto continuará evolucionando y en algún momento ya no necesitaremos ni móviles ni ningún dispositivo electrónico, porque directamente nuestros cerebros se conectarán al exterior, a los ordenadores. Todo esto en la ficción parece muy propio de Tony Stark. En el mundo real ya vemos que hubo quien en su momento casi tenía esa capacidad proteica de tocar distintos palos, y en la actualidad es Elon Musk, el sudafricano, quien está ocupando ese papel. En el caso del cine, y en el caso de Tony Stark, y en el caso de sus películas, a estas alturas tampoco vamos a hacer spoilers sobre lo que sucede al final de Vengadores Endgame, pero precisamente gracias al ingenio de Tony Stark, ser capaz de sobreponerse a todo lo que había sucedido desde que hay esa confrontación entre hermanos, entre héroes, en Capitán América Civil War, en la que se dan esas dos facciones, por un lado Steve Rogers, el Capitán América, por otro lado Tony Stark, Iron Man, y cómo confluye la amenaza de Thanos, que también con un chasquido es capaz de acabar con la mitad de la vida que hay en el universo, y tendrá que ser alguien como Tony Stark quien se estruje las meninges hasta encontrar, gracias a la ingeniería, gracias a la tecnología, desde luego gracias a su forma de pensar y a ser también capaz de tocar distintos palos, la solución, que no lo vamos a depelar por si hay alguien que no ha visto estas dos películas, pero que formando parte, más que de la ciencia ficción, de la fantasía, creo yo, no deja de ser un ejemplo de cómo, a través de esa capacidad para tocar distintos palos en distintas áreas y no ser especialista solamente en un único campo, podemos tener a alguien, en este caso, insisto, en el cine, con la categoría de Tony Stark, y de momento gente como Elon Musk no se le ha, o como el mismo protagonista de esta noche, no les ha dado por ponerse una armadura autopropulsada y salir a combatir el mal, pero no sabemos si el día de mañana habrá alguien que sí sea capaz de encarnar ese personaje que hasta ahora lo conocemos únicamente por la ficción, por la pantalla y por el cine. Y poco más esta semana, así que Fernando, de nuevo te reitero el agradecimiento por esta invitación a formar parte desde la habitación 237 del Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia del Candelabro que todos estamos esperando. Vamos a hablar de una figura al mismo tiempo controvertida y fascinante porque, bueno, además muy desconocida. Jack Parsons. ¿Quién es Jack Parsons? Científico, ocultista, ingeniero aeroespacial, una mezcla explosiva, vamos. Para ello, por supuesto, tenemos aquí a grandes amigos y conocedores de Jack Parsons, parte del equipo del programa. En primer lugar, Sergio Fritz. Muy buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, Fernando. Se te echaba de menos, amigo. Sí, hacía tiempo no estaba acá, así que, bueno, pero siempre es un honor participar de estas tertulias. Pues, lo dicho, agradecidos. Mauricio Albanés, muy buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá y espero que no sea la última vez. Pues eso espero yo también. José Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches y deseando aprender con nuestros invitados de un personaje que como poco se merece una película. Desde luego, desde luego. Juan G. Caparrós, muy buenas. Buenas noches. Pues nada, igual que Sevilla, es un personaje fascinante, además que es muy conocido entre la juventud, justamente, aunque es un personaje, digamos, que la juventud lo tiene un poco como, digamos, icono, ¿no? Sí. Creo que esta noche va a ser una noche formativa y muy divertida. Pues sí, yo creo que, vamos, es un programa que, bueno,
ya solamente el título llama mucho la atención, ¿no? ¿Y cómo es eso? A ver, ¿quién es Jack Parsons exactamente? ¿Quién podría comenzar? Sergio, comienza tú, a ver. Bueno, Jack Parsons sin duda que es uno de los personajes más interesantes, en mi juicio, del siglo XX, tanto no necesariamente al mismo nivel, pero sí con mucho poder, como fue Aleister Crowley, como fue Gurdjieff, como todos estos personajes llamativos, porque en el fondo, eh, por un lado su vida, por otro lado las doctrinas, las experiencias que tuvo y el nivel de influencia no solo en la magia, sino en las ciencias, como vamos a ver. Bueno, él era químico, nace hacia el año 1914, como para que nos situemos temporalmente, tiene una vida extremadamente breve, muere a los 37 a los años, me parece. 31 años, creo que pone. No, 37. No, años. es que no me acordaba si era 37 o 47, pero 37. Pero jovencísimo. Jovencísimo, ¿ya? Fue uno de los primeros expertos en todo lo que tiene que ver con la cohetería espacial. Fue un hombre también que estaba muy ligado a los primeros momentos de Telema, la orden de Aleister Crowley en Estados Unidos. Entonces, un personaje que a mí me llama mucho la atención porque conjuga muy bien, por un lado, todo el conocimiento racional, científico, moderno, duro, y por otro lado el tema mágico y espiritual. Entonces en él se fusionan muy bien este tipo de cosas. Y tiene una muerte bastante misteriosa, que en su momento también la vamos a mencionar, sin duda, a raíz de explosivos, justamente, como él trabajaba continuamente con explosivos. Y bueno, ahí también hay teorías que dicen que en realidad nunca murió, que el tipo se fue a otro lado, que... Bueno, hay muchas cosas ahí, también fue amigo de Hubbard, ya, el de la cienciología. Entonces hay muchos temas, yo creo, que vamos a poder tratar. De hecho, pero en general fundaron juntos la cienciología. Bueno, ahora luego lo veremos, ¿no? Pero fue uno de los fundadores junto a él de la cienciología, ¿no? Más bien no. De hecho, más bien Hubbard monta la cienciología más adelante, una vez abandona ya su relación con Parsons. Entre otras cosas porque le había desplumado, se había ido con su mujer y una serie de temas bastante más escabrosos, pero la cienciología es posterior al contacto entre Hubbard y Jack Parsons. Es bastante posterior. Hubbard, que además también es otro personaje que da para un programa delicado para evitar demandas por parte de la Iglesia de la Cienciología, que también son bastante proclives a ese tipo de cosas, pero es un personaje que pasa de ser espía naval para la Marina de los Estados Unidos, compañero de Jack Parsons, de aventuras, de correrías, de esposa e incluso de dinero. Entonces es un personaje interesante para verlo también en profundidad. ¿Cómo es posible que esta persona, científico y bueno, al cual se debe el Jet Propulsion Laboratory, del que tanto hemos hecho mención en el programa en que precisamente hemos colaborado con la NASA, con científicos de la NASA, con ingenieros de este mismo laboratorio? ¿Cómo es posible que de pronto se interese también por las artes oscuras? Y más concretamente con Telema, por ejemplo, de Aleister Crowley. ¿Quién me puede contestar? Yo creo que tiene que ver con el periodo en que vive. Si pensamos, la juventud de Parsons era más o menos hacia los años 30, donde se genera todo un interés de la ciencia ficción. Recordemos que Parsons era un gran lector de obras de ciencia ficción, estaba muy vinculado incluso a ciertos círculos, conoció hasta Ray Bradbury cuando era muy jovencito y empezaba a escribir en este tipo de revistas pulp, como lo hacía Howard Phillips Lovecraft y otros autores que después van a ser conocidos, Isaac Asimov, por ejemplo, el mismo Bradbury, escribían en unas revistas que se vendían en kioscos y que eran de un material muy barato, la pulpa. Y eso a raíz del tema de la guerra, por eso había que economizar. Entonces Jack Parsons se vincula mucho como a ese tipo de literatura y posiblemente por ahí hay una especie de punto de unión, por un lado lo que es la ciencia dura, ¿cierto? Y por otro lado lo que tiene que ver con esto, el conocimiento mágico. Entonces yo creo que fue una persona quizás que podía integrar bien, no sé si bien, pero al menos lo intentó, estos dos hemisferios. Yo creo que tiene que ver con eso también. Él siempre amó los viajes interestelares que aparecían, por ejemplo, en novelas fantásticas.
John Carter, esos personajes, y por otro lado, él quería también como este conocimiento mágico, y bueno, por eso va a conocer a Aleister Crowley y van a ocurrir otras cosas. Juanje, ¿tienes una pregunta? Sí, sobre el tema este de que él realmente creo que profesaba la religión que has mencionado tú, Fernando, Telema. Telema era una filosofía, era una religión. Sí. Mucha gente asocia incluso a una especie de paralelismo con el cristianismo primitivo, ¿no? Con el gnosticismo o algo así, ¿no? En fin, que no. Digo para que un poco digamos situar a los oyentes sobre lo que es Telema, ¿no? Que eso era su religión o su creencia. Mauricio, ¿qué nos puedes decir de Telema? Sí, bueno, yo no sé si soy el único telemita aquí. Me extraña cuando hablan de una parte oscura. Sé que la gran mayoría de las personas ven la orden de Telema como algo oscuro. Quizás el mismo Crowley se encargaba de hacer eso. Y creo que era para que no se acercara mucha gente. Dicen que a él no le gustaba perder mucho tiempo con la gente. Pero en realidad, Telema, si uno la analiza muy bien, es un camino espiritual que se parece mucho al budismo. De hecho, él toma muchas cosas de diferentes religiones, de la religión egipcia, del budismo, de la cábala, y en realidad es un camino de transformación. La magia, como él la ve, es la capacidad de poderse transformar a uno mismo. Entonces, es un camino bastante interesante. Y a los científicos de esa época les interesaba. Crowley también estuvo metido, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Parsons estaba con todo esto de los cohetes, que si bien es cierto llegaron a la Luna los norteamericanos, también en ese momento era un instrumento de guerra. Y en esa época, la Segunda Guerra Mundial, Crowley se movió mucho también con los alemanes, con los norteamericanos, y había mucho misterio también ahí que quizás poco conocemos todavía históricamente. Bueno, a mí, si me permitís, un pequeño apunte. En cuanto al acercamiento de la ciencia y de mucha gente al tema mistérico, hay que tener en cuenta que cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ha roto con el siglo XIX. Se produce un nuevo sistema de creencias y entonces hay, por un lado, fundamentalmente una primera corriente que empieza a finales del XIX con Madame Blavatsky, de la teosofía, que va a generar unos nuevos sistemas y que van a llegar a Occidente, va a traer las corrientes de pensamiento orientales. Y es a través de esto mezcla entre teosofía, una serie de órdenes ocultistas que hay en Inglaterra donde va a surgir Aleister Crowley. Aleister Crowley, además, cuando funda Telema, ha pasado ya por varias escuelas iniciáticas, ha salido tarifando prácticamente en todas partes donde ha estado, porque de donde no se ha ido le han expulsado, además es un personaje bastante incómodo. Y lo que sí tiene es de las personas que mejor marketing han hecho de sí mismo en la historia, seguramente. Él quería vender una imagen, se le autodefinía como la gran bestia, etcétera. Si hemos visto sus fotos, el ego, etcétera, y se convierte en un personaje de un enorme interés. Y luego nos encontramos con que coincide con que hay un enorme número de científicos y de movimientos que van buscando un más allá de la ciencia en estos años 30. Tenemos, pues, por ejemplo, todas las órdenes que estaban operando en Alemania antes del advenimiento del movimiento nazi, por ejemplo, que eran una mezcla de ocultismo y de política y de ciencia en una combinación bastante complicada. De tal manera que no es extraño que Parsons, que era un individuo tremendamente curioso, se viera atraído por todo este sistema de corrientes que mezclaban la máxima modernidad, que era la ciencia, con un cierto rechazo a la sociedad del 19, de la que había muerto con esto en 1920, y que por otro lado ofrecían la realización de una serie de prácticas desde el punto de vista rompedor y que iban a encontrar los convencionalismos sociales que había en aquella época. Con lo cual era todo una especie de combinado que para una mente inquieta era tremendamente atractivo el introducirse en este tipo de cosas. Y en lo que habéis comentado de Crowley se convierte en un asesor no convencional en cierta manera.
de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que, por ejemplo, el famoso signo de la V de Churchill es una mudra de poder que le enseña Crowley a Churchill. Con lo cual vemos que estamos en un mundo, la ciencia, la guerra, vale todo, se producen, los avances científicos empiezan a producir de una manera tremenda y resultaba tremendamente atractivo. Y la filosofía de Telema es una filosofía elitista, por otro lado, de hecho el propio Crowley lo manifiesta así en algunos de sus libros, como en el libro de la ley, pero que resultaba de atractivo personal para personas y mentes inquietas y que no se quedaban en el convencionalismo, con lo cual era lógico que acabase siendo influido por ella. Pero yo discrepo ligeramente con Mauricio en el sentido de que, en cierto sentido, porque para mí Telema es una filosofía elitista en el sentido de que está reservada no para todo el mundo, sino solo para las personas que decían tomar una serie de decisiones bastante concretas. Elitista en ese sentido. No es una filosofía, un sistema abierto para el gran público, por así decirlo. ¿Lo sigue siendo así, Mauricio? En realidad, en mi experiencia, yo no lo veo así. En Venezuela yo pude abrir un grupo donde no tenía nada que ver con una élite, todo el mundo podía entrar. Lo que sí sucede es de que yo creo que desde su inicio se confundió. Mucha gente cree que se practica es magia sexual y llegan por tener sexo libre, y la gran mayoría, por lo menos en mi caso, son descartados por eso. Yo sé que hay muchos telemitas que probablemente agarran por ahí, por la parte de la magia sexual, que es muy llamativo, pero en realidad yo lo veo de una forma diferente. Tanto así que el lema de Telema de hacer real tu verdadera voluntad será la totalidad de la ley, es cambiado al traducirlo al inglés por hacer lo que te da la gana. Y al hacer lo que te da la gana se convierte en algo anárquico, que no tiene nada que ver con la filosofía como yo lo entiendo. Nos has hablado de la magia sexual. La verdad me has dejado un poquito así en shock. Háblame un poquito acerca de en qué consiste esto. Si se puede hablar, vamos, lo que puedas hablar. Sí, en realidad hay algunas prácticas. Hay un libro de Telema que tiene que ver con Parson, porque entiendo que de los originales, que son pocos, uno de ellos fue enviado a Parson, y es el Liber Os, en el cual habla de la libertad de poder hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras, y con quien quieras también. Entonces, eso se toma como un libertinaje. Si bien es cierto que en esa época todavía había unas costumbres muy victorianas, muy rígidas, y Crowler sobre todo, pero creo que también en la logia de Parson hubo bastante libertinaje sexual. De hecho, inclusive este personaje de cienciología como que se quedó con la esposa de él, habían intercambios sexuales. En realidad yo como veo es que no tiene que ver mucho con el acto sexual. Eso es la parte más burda. Es una cosa de comprensión, de entendimiento, de un poco la teoría junguiana de el hombre descubrir su parte femenina y la mujer su parte masculina. Entonces es un poco complicado. Y Crowler hablaba de una forma difícil de entender y que se podía entender también de diferentes maneras. Entonces el que buscaba la parte sexual podía entender mucho de esa manera, pero era como una forma de transformarte a ti mismo. A mí, si me permitís, como yo no soy telemita, yo puedo dar opiniones de cosas que he leído y de experiencias sin tener que revelar grandes secretos. Vamos a ver. Existen distintos tipos de magia. Y Sergio, que es un experto, nos lo va a poder aclarar. Y una de las más poderosas que existe es la magia roja. La magia roja
que son determinados rituales en los cuales se practica para el movimiento de energías, o bien ritos de sangre o ritos sexuales. Determinados rituales mueven determinadas energías. Y Crowley aprovecha el conocimiento de determinados rituales que tienen su origen en el tantrismo hindú, de tal manera que se utilizan a través de unas prácticas sexuales concretas. Lo que se busca es mover determinadas energías para poder acceder a estados alterados de conciencia o incluso a invocación de determinadas entidades. Sergio, ¿voy por ahí más o menos? Sí, sí. Efectivamente, entonces, lo que sucede es que Parson, una vez entra en contacto, y es a lo que hacía referencia Mauricio, Parson organiza, por así decirlo, una comuna en la cual participan distintas mujeres que van rotando, distintos hombres, van realizando determinados rituales, pero en gran manera aquello acaba convirtiéndose en una especie, por así decirlo, en cierta manera, según dicen algunos autores, en una especie de orgía permanente, en el cual se abandonan un poco, en cierta manera, los rituales mágicos originarios de estas prácticas de magia. Bueno, al parecer, con estos rituales estaba buscando lo que se denomina una niña de la luna o Moonchild. Bueno, me parece que el año 1946 Parson con Hubbard realizan lo que le llaman el Babylon Working, el trabajo de Babylon, ¿cierto? Para ello, como señalaba José, se busca a través de ciertos ritos la condensación de una energía muy poderosa para atraer a la diosa, ¿ya? Pero a una diosa oscura. Y esa diosa oscura ellos le llaman Babylon. Y para eso hacen una serie de rituales, de ayuno, masturbación también, hay cosas bien por ese lado, y donde se intenta como que baje ese espíritu de alguna manera para que se pueda materializar y se pueda fecundar lo que ellos llamaban un moonchild, una niña lunar en el fondo. Y curiosamente ahí aparece una mujer muy interesante que después va a ser una actriz, Cameron, que va a ser la próxima pareja de Jack Parsons, y que cumplía como todas las características de lo que sería esta diosa Babylon, que en el fondo es como una mujer de pelirroja, de gran contenido, o sea, muy atractiva, muy sexual también. Entonces, cuando ellos realizan este trabajo en los años 40, al poco tiempo aparece justamente Cameron, y bueno, ahí Parsons se va con ella, se casan incluso, y ahí se genera hasta una fundación, porque ella hacía pintura, bueno, está en varias películas incluso. En el fondo era, claro, como la vinculación con una entidad, con un espíritu, y materializarlo. Y esto está en un libro que se llama justamente el libro de Babylon, donde se va describiendo toda la experiencia que ocurre día a día. Es como un grimorio, pero también como un diario mágico. Y la verdad que es bastante interesante porque en el fondo podemos saber bien lo que estaba haciendo. Posiblemente hay ciertas cosas que no las mencionaron ahí, pero por ejemplo no habla, por ejemplo, las características de cómo es Babylon, el carácter de ella, que es como una diosa de la destrucción en el fondo. Y bueno, eso es más o menos lo que ellos van a realizar durante un tiempo, especialmente Hubbard con Jack Parsons. Sí. Daros cuenta que anteriormente Crowley había estado en la abadía de Telema, en Italia, donde había llevado adelante estos trabajos de magia sexual, también vinculados con consumo de drogas, etcétera, etcétera, generando un cierto escándalo, y tiene que abandonar Italia fundamentalmente porque se le llega a asociar con que ha muerto una o varias personas por el tema de estas prácticas que se realizan allí, y abandonan la Italia. Curiosamente, la Italia de Mussolini, no lo olvidemos, o sea, para todavía aumentar un poco más la confusión que tenemos. Entonces, efectivamente, Parsons, cuando se reúne con Hubbard, realizan una serie de trabajos mágicos buscando la creación de un homúnculo, que es el Moonchild, sería un niño de las estrellas, sería una entidad de las estrellas, y efectivamente realizan prácticas bastante complejas desde este punto de vista mágico. Crowley tiene también dentro de sus libros, habla del tema de la búsqueda de Babylon. Y incluso se ha publicado recientemente un libro sobre
sobre las experiencias que tuvo la compañera de Crowley en los tiempos de Italia sobre este tema, donde se describen también indirectamente algunas de estas prácticas mágicas. Es un tema bastante interesante. Pero lo que resulta de gran interés es que a mí me gustaría que Sergio y Mauricio nos hablaran de la mezcla entre el ambiente entre ciencia y magia, de cómo podemos vincularlo fundamentalmente. Mauricio. En realidad tiene que ver mucho, desde mi punto de vista, con la física cuántica, aunque no en esa época no sé cómo estaba de avanzada la física cuántica, pero la filosofía tiene que ver mucho con las matemáticas y con la física. O sea, uno puede filosofar con las matemáticas. De hecho, yo considero que en la antigüedad no estaban separadas la ciencia de la filosofía. Entonces, la cosmogonía, o la forma en que vemos el cosmos y cómo vemos la teogonía, cómo vemos a Dios, también tiene que ver con la física, con la astronomía. Entonces, esa es la vinculación que hay entre ellas, y que la separación será de los últimos siglos, pero en la antigüedad yo estoy seguro de que eran la misma cosa. Sergio. Totalmente de acuerdo, y también complementando lo que dice Mauricio, lo que dijo también José, hay que entender el contexto histórico en el cual surge todo esto. Una cosa que a mí me parece como muy interesante también es que muchos de estos ritos, prácticas que hacían en California, Jack Parsons con todo este grupo, en esta especie de logia que tenía ahí, y de experimentación sobre lo que era efectivamente hacer la voluntad de uno, a través de ciertos rituales, se genera algo muy parecido a lo que era como una comunidad hippie. Yo creo que ese es otro punto como re interesante. Por ejemplo, Jack Parsons es un poliamoroso, o sea, como si queremos situar ciertos términos más modernos. Jack Parsons era poliamoroso, como también muchos de los otros miembros de este grupo. Jack Parsons era cercano a ideas socialistas en un país y en un tiempo en que eso era como muy condenable. Bueno, un científico que se enamora de la magia y cree fielmente en la magia. Entonces, son personajes sumamente rupturistas que también tienen que ver con este cambio, esta transición. Y también pensemos que Parsons vive en la entreguerra, o sea, el periodo en el que él está entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, dura un poquito más allá de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una etapa muy convulsionada desde un punto de vista político, económico y también con lo que tiene que ver con las búsquedas espirituales. Entonces, por lo mismo, yo creo que mucha gente de esa época vio la fragilidad de la vida y tuvo que buscar una respuesta a todas estas problemáticas. Y gente que no estaba cercana a las religiones como tradicionales, el catolicismo, el protestantismo, empezó a indagar especialmente en el Oriente. Y bueno, es muy interesante lo que hace Crowley, que en el fondo es como una gran fusión de ideas tomadas del taoísmo, del budismo, la magia sexual, o sea, cómo se incorpora todo esto, porque en el fondo había mucha gente que estaba ansiosa de algo nuevo, de una nueva religión, de una nueva creencia y también de nuevos caminos. Entonces, yo creo que ahí hay que situar a Parsons en toda esta necesidad de huir un poco de tanta noticia mala, de la guerra, de la crisis financiera, del debacle moral. O sea, había muchos temas ahí que estaban muy fuertes. Ha comentado una cosa muy interesante, Sergio, y Mauricio, del tema de la ciencia. Y es que todos tenemos ahora, por ejemplo, la imagen en la cabeza de los famosos extraterrestres grises, cabezones, con esos ojos rasgados, ese aspecto y tal. Y curiosamente, la primera imagen que yo creo que se realiza de una de estas entidades es una entidad invocada por Crowley, que es Lam o Lem, no recuerdo exactamente, que si podéis ver en internet el dibujo, es realmente sobrecogedor, ¿no? Lam, sí. A todo esto, Jack Parsons estaba alternando su vida con estos rituales ocultistas y al mismo tiempo como científico de la NASA.
¿podía todo esto compatibilizarlo sin ningún problema desde el inicio? Hombre, todos sabemos que al final lo echaron de la NASA por esto. Pero desde un principio ¿cómo vivía Jack Parsons con su profesión y al mismo tiempo siendo ocultista con estos rituales? ¿Qué me puede contestar? Sí, yo entiendo de que tenía que delegar mucho. De hecho, la logia que él funda en Estados Unidos, luego hay alguien que pasa a ser el maestro, y de ahí vienen probablemente decisiones equivocadas. Y me imagino que como tenía que delegar en su parte espiritual y en esa comuna que llevaba, también tenía que delegar un poco en la parte de su trabajo. Y es difícil porque era una gran responsabilidad en ambos lugares. Uh-huh. Pero imagino que no estaría muy centrado en su trabajo. Sin embargo, tuvo muchísimos logros. De hecho, el hombre llegó a la Luna gracias a él. ¿José? Bueno, vamos a ver. Parsons era un científico y era un especialista en el tema de explosivos y se especializó también en todo el tema de carburantes para cohetes. Pero tampoco tenéis que pensar que la NASA era una cosa absolutamente fría. Cuando empieza, se crea la NASA, recordar que se convierte también en un foco donde van grandes científicos que tienen a los cuales no se les mira su pasado. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Wernher von Braun. Lo que hacen los americanos es que para su agencia lo que buscan es a la gente más brillante del momento, independientemente de que tuvieran ciertos pecadillos. De hecho, yo no sé hasta qué punto fue determinante para que Parsons fuera apartado de la NASA, más que sus creencias personales, sus acusaciones de que había coqueteado con el socialismo, incluso con el comunismo, lo cual era algo en los años 50 muchísimo más grave que el tener determinadas habilidades de naturaleza sexual o filosófica. Pero la NASA era un sitio donde al menos antes se acogía a cualquier persona siempre y cuando fuese brillante y pudiera dar unos resultados. Y en este sentido, Parsons es clave para la llegada del hombre a la Luna en cuanto a los conceptos y a la utilización de nuevos componentes desde el punto de vista de los combustibles sólidos y de los combustibles líquidos para el tema de la propulsión de cohetes. En la NASA, lo mismo que los soviéticos, se coge lo mejor que había, entre comillas, en el mercado, y no se duda en los rusos en coger científicos alemanes y los americanos igualmente científicos alemanes, con una diferencia. Todos los científicos que son capturados por parte de los rusos no llegan a participar en el desarrollo de nuevos programas, sino que se les exprime, por así decirlo, para extraer los conocimientos que tienen, pero se les deja aislados. Mientras que la NASA lo que hace es que a todos estos científicos, estas mentes brillantes, alternativas, porque realmente eran mentes alternativas para lo que había, que lo que se les da es un sitio donde poder desarrollar su creatividad, independientemente de que luego su situación personal o sus gustos personales fuesen más o menos complicados. Pensemos, por ejemplo, la terrible desgracia que tiene Alan Turing, que es el que consigue descifrar los códigos y la máquina Enigma en Inglaterra, que se convierte en una de las claves de la victoria de la ley. Posteriormente es juzgado por su homosexualidad y acaba suicidándose. Es decir, son una serie de peculiaridades bastante importantes que hace que los Estados Unidos, estas mentes creativas tenían, tanto en la industria como especialmente en la NASA, un campo abierto para la experimentación. Uh-huh. Hemos estado comentando, ha salido en varias ocasiones la palabra logia. Y es que, vamos, el telema como telema, os reunís o se reúnen en logias. ¿Cuál es la estructura exactamente? Se llama, realmente la orden se llama Ordo Templis Orientis, para los oyentes y espectadores que no sepan de lo que estamos hablando, y efectivamente se reúnen en logias. Jack Parsons llegó a ser incluso cabeza de una de estas logias llamada Ágape en California en el año 1942, y también llegó a ser incluso líder de la propia Ordo Templis Orientis en California, ¿no?
Coméntanos un poquito cómo se estructura todo esto, Mauricio. Sí, Telema o la OTO tiene una estructura que tiene que ver con la cábala y los grados tienen que ver con la sefirot del árbol de la vida. Y los primeros grados no se llama logia, sino se llama un oasis, un campamento primero, luego un oasis, y luego de esto pasa a ser una logia. La logia es ya un grupo avanzado y en realidad para lograr obtener esos grados bien trabajados se necesita de mucho tiempo y de trabajo riguroso. Entonces, el llegar a convertirse en una logia es un grupo de personas que están bien metidas en el trabajo. Es a partir viene del grado, o sea, el árbol de la vida tiene 10 sefirot. La última es Malkut, que es por donde se comienza, y luego va ascendiendo, y esta es después de el 5º grado, de abajo hacia arriba. Uh-huh. ¿Y se practica auténtica magia ahí? Sergio, ¿qué nos puedes decir? Claro, sin duda, sin duda. En el fondo, todo grupo que trabaja como bien este tipo de cosas y se genera algo compacto. Por eso es importante, claro, elegir a las personas. Hay todo un estudio. Yo no pertenezco a Telema, sí tengo amigos acá en Chile que han pertenecido a dicha orden y se estudia mucho, especialmente el enoquiano, que era el lenguaje que traían los extraterrestres y con los cuales se comunicaba John Dee con Edward Kelly, mucha cábala, rosacrucismo y magia práctica, magia ritual. Ahora hay un tema aquí que no quiero que se nos olvide, que es re importante a propósito de este caso de Lamb y Crowley, que lo dibuja y que sería un gris, el lenguaje moderno. Jack Parsons también estuvo vinculado a eso y se cree en ciertos círculos que lo que él hizo con todo este Babylon Working, el trabajo de Babylon, en el fondo fue abrir un portal, ¿ya? Y desde esa fecha justamente empieza como una seguidilla de avistamientos de ovni, a tal punto que una de las primeras en avistar ovni, ya como el año 51 más o menos, porque se habían visto y se hablaba de los Foo Fighters, había algunas cosas por ahí, pero ya de manera como más clara, una de las primeras en avistar un ovni fue justamente Cameron, la pareja de Jack Parsons. Entonces ahí hay otro elemento, o sea, la apertura de un portal a través de este llamado a esta diosa oscura, Babylon, que se complementa con la bestia. O sea, Babylon también hay que entenderlo como una figura arquetípica, podríamos decir, que se vincula como a la gran bestia. Y por otro, y que en el fondo es la diosa Inanna, que está en la Biblia, aparece en el Apocalipsis, que le llaman la gran ramera. Y por otro lado, todo este tema de estos avistamientos. Entonces a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con Telema, está este tema de estas presencias que vienen de otro plano, que hoy día diríamos extraterrestres, quizás vienen de otro lado, de otro tiempo, no lo sabemos, y que, por ejemplo, un autor como Kenneth Grant, un autor que a muchos telemitas no le gusta, pero yo sí soy fan de él, él da una gran clave cuando intenta unir lo que es el conocimiento mágico con todo este tema de la entidad extraterrestre. Entonces, bueno, él fue amigo de Crowley, no fue alguien ajeno. Entonces, ¿por qué esta línea tan interesante, a mi juicio, que se hace entre lo que tiene que ver con Telema, ya sea de manera directa como Crowley, Parsons, o alguien que después como que sacado un poco de Telema como Kenneth Grant, y esta vinculación con estos seres del otro plano? Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Qué opina Mauricio? Sí, yo en realidad conozco la figura de Lam. Para mí es algo de la época. Yo nunca me he metido con esta parte extraterrestre, aunque sí creo que puede haber vida fuera de la Tierra. Pero recordemos nuevamente la época. Era una época donde estaba la Segunda Guerra Mundial, el problema de la guerra atómica, y junto con eso los avistamientos era algo de moda también. Lo que dice Sergio sí es cierto. A partir de ese momento pareciera ser
Hay gente que dice que abrieron un portal y que comenzaron más los avistamientos, pero en realidad desconozco mucho la sintonía entre Telema y esta parte de los extraterrestres. Muy curioso. Estaba pensando, Crowley y Jack Parsons llegaron en algún momento a coincidir. ¿Perdón? Aleister Crowley y Jack Parsons llegaron a coincidir en algún momento. Yo creo que en algún momento en México pudieron haber estado juntos, no estoy seguro, pero Crowley viajaba mucho a México y andaba buscando, creo yo, el peyote, el consumir este peyote. cactus que contiene mescalina para poder tener estados alterados de conciencia y de esa manera poder conectar con todas estas entidades. No conozco bien la historia, pero es posible que hayan coincidido porque sé que Parsons también buscaba el peyote. Hay una información que, claro, yo no sé qué tan certera es, pero que Crowley estuvo en Nueva York en algún momento, un viaje muy breve, y por ejemplo Sonia Green, la señora de Howard Philip Lovecraft, el escritor de horror, lo habría conocido ahí, por ejemplo, ¿ya? Que parece que Crowley había visitado algunos bares, algunos lugares como de la Bohemia. Y se cree también que como en uno de esos viajes pudo haber conocido a Parsons. No sé si esto es solamente un rumor, hay autores que así lo mencionan, como que pasó, tuvo un viaje muy rápido porque no era bien mirado por el gobierno norteamericano tampoco Crowley, porque según algunos tenía como era como un agente doble, lo cual no sería tan extraño, porque toda esta gente que logra un conocimiento espiritual importante accede a muchos secretos y los visitan gente de poder, gente de mucho poder. Entonces él por un tiempo estuvo como posiblemente vinculado a los alemanes, de hecho él retoma todo lo que era la OTO, que es de filiación alemana, y por otro lado también apoya a la causa británica. Entonces, cuando llega a Estados Unidos era como medio mal visto, entonces por eso habría hecho un viaje así muy relámpago, pero no sé si hay documentación que demuestre ese viaje. Sería interesante ahí, Mauricio, quizás en algún momento como averiguar si realmente viajó a Estados Unidos. No tengo la certeza yo al menos. José. Bueno, realmente insistir en el tema del tema, para que le guste el tema OVNI, que es un tema tremendamente interesante, de que realmente si entendemos por entidades no humanas, efectivamente lo que se buscaba era contacto con entidades no humanas, independientemente de dónde pueda ser su origen, ¿no? Pero sí es cierto que una parte de las prácticas que se realizan, para empezar, no tenemos que olvidar que Crowley dice que su obra en gran medida es inspirada por una entidad sobrehumana, a la cual conoce a través de la apertura de un portal. Con lo cual, todo este tipo de vinculaciones, llamémosla con entidades extraterrestres, etcétera, etcétera, con entidades transhumanas, la fórmula que queramos utilizar, forma parte de los rituales que se realizan dentro de la magia telémica, en los altos grados de la misma. Obviamente todo este tipo de prácticas no están al alcance de las personas que acaban de ser iniciadas, y además se trata de rituales que comportan un enorme sacrificio y llevan muchísimo tiempo. Esto no es coger el magia borrás, hacer una invocación y que salgan las cosas. Había rituales que para ser realizados de apertura de portales correctamente precisaban un trabajo de semanas y un trabajo intenso. Y entonces, efectivamente, es una de las corrientes bastante interesantes, la vinculación de la apertura de estos presuntos portales por parte de Crowley y algunos de sus seguidores, como estaba también buscando Parsons, con el tema de las apariciones extraterrestres, que curiosamente empiezan a ser más conocidas a partir de esta época, con independencia de que se han producido a lo largo de toda la historia. Pero no tenemos que olvidar que el famoso avistamiento sobre el Monte Rainier del año 47, que es el que pone en el disparadero el tema OVNI, se produce en estos mismos tiempos. Coincide también la cienciología, ¿no?, con todo este tema extraterrestre. Sí, totalmente.
Totalmente, y de hecho no tenemos más que ver algunas de las novelas que hace Hubbard donde veladamente plantea parte de la teoría de la propia cienciología, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos también que Hubbard era un escritor de ciencia ficción. Entonces también ese es otro dato interesante, como esta gente que estaba muy metida en el mundo racional científico, en la magia también buscaban quizás ese puente a través de un tipo de literatura específica. Bueno, Lovecraft, que si bien es cierto, autor de horror, generalmente también tiene mucho de ciencia ficción. Entonces, ese quizás es como un punto de unión entre esas dos mentalidades, en mi juicio, entre la mentalidad como más racional y también el gusto por lo fantástico y por lo mágico también. Luego, bueno, llega una de las cosas también que más misterio tiene es también la muerte repentina de Jack Parsons, ¿no? ¿A qué se debió? En fin, fue una explosión, como dicen. ¿Qué opináis? Bueno, vamos a ver. Primero hay que ver cómo llega Jack Parsons a eso. A Jack Parsons se le retira de la dirección del laboratorio y se le corta el tema de sus ingresos. Y además, en un momento dado, se ha quedado arruinado porque su mujer se ha ido con Hubbard y le ha vaciado las cuentas. Entonces tiene que volver a realizar, por un lado, trabajos para terceros y por otro lado, él pierde gran parte de su método de experimentación y empieza a realizar experimentos y la fabricación de productos en el garaje de su casa, que monta un laboratorio. Y entonces la posibilidad de un accidente, él tampoco se encontraba en muy buena situación física, es bastante razonable. Lo que sucede es que otras versiones que circulaban es que, dado que era un conocedor de secretos, para evitar que en un momento dado hubiera podido revelar estos secretos, estamos ya en la Guerra Fría, pues le ayudasen a tener la explosión de alguna manera. Al menos esa es una de las teorías que anda circulando por ahí sobre el tema de la muerte de Parsons. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Fue investigado por el FBI incluso, ¿no? Sí. Sí. Obviamente fue investigada por distintas razones. Para empezar, era un científico de primer nivel que estaba en posesión también de numerosos conocimientos secretos y también había que estudiar si podía haber resultado un atentado o ver cómo había habido, y también se registró su casa, se llevaron sus escritos, etcétera, etcétera. En aquella época sería el director del FBI el famoso Hoover. O sea que encima el Hoover estuvo casi 40 años, ¿no? De estos de FBI, ¿no? O casi, sí, estuvo 40 porque él fue cesado por Kennedy, creo, no sé si fue cesado por Kennedy, o sea que le tocó todo el tema de Jack Parsons en lleno, ¿no? A Hoover. Hay algo muy interesante que expone un compatriota mío en un libro muy extraño, ¿ya? Que es como de nazismo esotérico, que él señala que se contactó con Jack Parsons, que vio a Jack Parsons, me parece que en México, curiosamente, y que realizan para limpiar un poco lo que había dejado Parsons con Hubbard a raíz de esta operación de Babylon, que había traído muchas desgracias, muchos problemas a la humanidad, que había una forma que era de dar cierto orden y que se habría realizado acá en un cerro de Chile específico, Chada, un cerro que tenía como con cierta connotación inca, porque los incas llegaron también a gran parte de Chile, y se realiza, no sé qué año habrá sido esto, el año quizás 2000 por ahí, o 90, se realiza un ritual que era algo así como el Ain y el Vav, me parece, para cerrar en el fondo el portal que se había abierto. Entonces es interesante porque hay gente que todavía cree que Jack Parsons en realidad no murió ahí y que logró un conocimiento mágico, impresionante. Se los dejo ahí como curiosidad. O sea, no, por eso está esta teoría de que Parsons no murió. O sea, hay gente que realmente cree que era otro, en el fondo, porque él tenía otros conocimientos, que era muy peligroso también para mucha gente. Por otro lado, pensar que en aquella época no se utilizaba para la identificación de cadáveres el ADN,
porque no era operativo, sino como mucho se podía recurrir al tema de la identificación mediante las piezas dentales. Sí que había habido casos en los cuales lo que se hacía es alguien que quería desaparecer en aquella época, lo que hacía era se producía la sustitución de sus fichas dentales y posteriormente se ponían a otro pobre que era el que volaba en pedacitos y con el cual luego se hacía su cotejo de la ficha dental, de tal manera que sí era posible desaparecer y máxime en una explosión. Pensar que cuando se produce, por ejemplo, una explosión grande o un incendio, en el caso de un incendio, por ejemplo, si el cadáver está completamente calcinado, para empezar, el tamaño se reduce aproximadamente en torno a un 30%, y entre otras cosas no se sabe si es hombre o mujer, si el cadáver está calcinado, si no se produce el examen de la pelvis, de tal manera que cabe la posibilidad y el alimento de la leyenda de que Parson no murió en la explosión, pues también resulta viable. Juanje, que estás muy callado. No, que estoy aquí, digamos tomando nota. Creo que sobre el tema este de su muerte o su misteriosa, digamos, muerte, él creo que tenía una creencia muy fuerte en el dios Pan, el dios griego Pan, que creo que se asocia mucho, digamos, bueno, la imagen del dios Pan es, digamos, el famoso fauno, ¿no? Se hace como si fuera un fauno, y está muy ligado a los aquelarres y a los exorcismos actuales. Él también coqueteó con esta práctica, digamos, ocultista, porque él creo que el dios Pan lo tenía como, en fin, lo tenía como un personaje, digamos, central en su vida. Definitivamente el dios Pan está dentro de los rituales de Telema, de los primeros grados, entonces él debería de haber tenido conocimiento del dios Pan y haber realizado algunos rituales. Hay un himno de Aleister Crowley, un poema muy, muy hermoso que se llama Himno a Pan, justamente. Efectivamente. Sí. Se daros cuenta que Pan es el dios de la naturaleza, de los excesos, de lo dionisíaco, de las pasiones. Entonces resulta lógico su vinculación con este tema. Y pensar, por otro lado, también hasta qué punto fue el dios Pan, entre comillas, un cierto enemigo de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, que la imagen de Pan es la imagen que se asocia fundamentalmente con Satán, con las patas de cabra, con pezuña, con los cuernos, el rabo, etcétera, etcétera, ¿no? Era un dios tremendamente extendido en la antigüedad, ¿no? Y que se contraponía especialmente no solo con el dios cristiano, sino sobre todo con el Jehová de la cultura judía. Era absolutamente su antítesis. Interesante. Porque ese es el dios de los excesos, ¿no? José es el dios se asocia, digamos, dentro de... Es el dios... Más que la palabra de los excesos, es el dios de los instintos. Sí. Quizás podríamos interpretarlo más por ahí. Es como, digamos, ese también se asocia a la potencia masculina total, ¿no? Al apetito, digamos, sexual, digamos, desmedido, pero como instinto, ¿no? Sí, como un instinto, digamos, salvaje, sí. Pues la verdad que con 30 y pocos años y bueno, toda la carrera tanto científica como ocultista de Jack Parsons, estamos, la verdad es que yo pienso que descubriendo un personaje increíble, ¿no? Si esta persona hubiera seguido viviendo, vamos... fascinante, la verdad es que me deja sin palabras. Vamos a ver, daros cuenta que se juntan en estos años 40 y 50 en la NASA una serie de mentalidades absolutamente brillantes. Sí. Y que llegan a unos resultados asombrosos teniendo en cuenta que no disponían de los medios de los que se dispone ahora mismo. Pensar que los astronautas que llegan a la Luna, que yo sí estoy convencido de que llegaron a la Luna, por más que mucha gente diga que no, la capacidad de proceso de datos que llevaban, pues es que un reloj de pulsera tiene más capacidad que lo que llevaban ellos en su ordenador. Y en gran medida todos estos cálculos matemáticos y científicos que se realizaban en aquella época se realizaban pues por el método antiguo a base prácticamente de una pizarra y una tiza. Es decir, es ya a partir
los años, comienzos de los 60, cuando empieza a haber un gran uso de los ordenadores, pero hasta entonces eran mentes brillantísimas que trabajaban sin los soportes tecnológicos que tenemos ahora mismo, con lo cual hay que todavía incrementar más el valor científico que tenía esta gente. Totalmente de acuerdo, incluso es por ello que la NASA igual ha tenido un papel un tanto ambivalente con Parsons. Por un lado, como que lo omiten mucho, pero por otro lado, no puede no reconocerlo, a tal punto que hay un cráter en la Luna, que justamente está en este Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la Luna, de nombre Jack Parsons, en homenaje. Entonces, esta cosa también es curiosa. ¿Y por qué nuevamente tema espacial? ¿Por qué otra vez el lado oculto? Hay como varias cosas. Bueno, quiero aprovechar de recomendar un texto que justamente que fue el que sacó como que sacó a la palestra nuevamente a Jack Parsons, Strange Angel, que es la mejor biografía que se ha hecho y que fue tomada para una serie de Amazon. Parece que también estuvo en Netflix en su momento, que se llama igual Strange Angel, que habla de la vida de Jack Parsons, justamente la más interesante, cuando crea esta logia, su vinculación con Cameron, su vinculación con Hubbard, con Crowley también. Entonces Parsons ya pasó del esoterismo o del underground, del esoterismo, la parte más subterránea, y se transformó hasta en una figura pop, a tal punto que hay una serie bastante buena, a mí me encantó la verdad, que se llama Strange Angel, que creo que todavía está en Amazon, Amazon Prime parece, para que la vean. Y también... Estoy diciendo que cuando yo justamente he dicho que íbamos a grabar esta noche el tema este de Jack Parsons, los amigos de mi hijo estaban por aquí, lo conocían. O sea, que es un personaje que ha traspasado, digamos, años, ha traspasado, digamos, generaciones, y ahora está volviendo, digamos, a estar de moda, ¿no? A lo mejor también tiene que ver esta serie. Incluso que creo que hay hasta un juego de PlayStation que va sobre él, ¿eh? Más relacionado con los viajes, digamos, estelares que con otra cosa, ¿no? En fin, que es un personaje que da digamos, mucho, ¿no? Y también se cree que este personaje, este superhéroe Iron Man, el padre de Iron Man, es en el cómics y en la película Jack Parsons también. Entonces ya cambió totalmente su aspecto como de la ciencia o del esoterismo, ya es una figura popular, que está en serie, que está en videojuego, que está también como superhéroe, el padre de un superhéroe. Qué bueno. Volviendo a la religión, a Telema y a la Ordo Templis Orientis, ¿ha habido alguna evolución o sigue en la actualidad exactamente como en aquella época de los 50? ¿Quién me puede contestar? En la mayoría de las órdenes, una división. Cuando Crowley muere, no deja dicho quién va a ser su sucesor. Las logias norteamericanas llevan un juicio para quedarse con los derechos de autor de los escritos de Crowley dentro de la orden. Y eso crea una gran división. Entonces existe la OTO, de hecho, Orden Templi Orientis. Ese nombre está registrado y solamente el grupo de Estados Unidos y a quien ellos designen lo pueden utilizar. Entonces crea una gran división. Son muy pocos los escritos nuevos que hay acerca de dentro de la orden. Y se mantiene en realidad bastante la estructura de la orden, la forma de ascender en los grados, independientemente de que no pertenezcan a la parte de digamos que la gran logia americana, que es la que tiene el nombre. Entonces sí se mantiene, pero cada vez es más poca la gente que ingresa, y no es porque sea elitesca, sino porque hay menos gente interesada en el esoterismo y en ingresar a las órdenes. Y en realidad la orden de Telema es una orden que, como yo la veo, exige mucho para poder ir ascendiendo en los grados. No es por tiempo, sino hay que realmente
tener una evolución espiritual que se nota. José. Bueno, vamos a ver. Como todas las órdenes iniciáticas, el problema que existe es que en muchos casos les cuesta sobrevivir a su fundador. Entonces, en el caso de Thelema, además que proviene de una serie de escisiones y proviene de evoluciones de otras órdenes anteriores, cuando muere Crowley se produce efectivamente un vacío importante, porque la Thelema no llegó a estar estructurada desde una forma de vista, desde un punto de vista, entre comillas, voy a usar el término administrativo, tan fuerte como han tenido otras organizaciones, como ha sido, por ejemplo, la propia masonería, ¿no? Con lo cual se produjo efectivamente una lucha por el tema económico, porque las obras de Crowley siguen siendo un auténtico éxito y se siguen vendiendo a lo largo de todo el mundo y siguen generando una cantidad de dinero muy importante, y se produjo ahí una serie de escisiones importantes, en las cuales, efectivamente, como bien ha dicho Mauricio, la parte más preponderante la cogió la orden desde el punto de vista norteamericano. Sí es cierto que todas las órdenes iniciáticas ahora mismo estamos en un mundo en el cual la gente quiere el conocimiento inmediato. Es decir, ahora mismo la gente quiere que le den la iluminación en fascículos, que lleve poco trabajo, que se consiga sin esfuerzo y que en 10 sesiones te hagan, pues, ¿qué quieres que te diga? Archimandrita mayor del templo de Salomón, por así decirlo. No se está dispuesto a estudiar, no se está dispuesto a dedicarle tiempo. Y todo lo que lleva un esfuerzo desde el punto de vista espiritual, pues ahora mismo es complicado. Y de hecho, la mayor parte de las órdenes iniciáticas que hay ahora mismo en el mundo tienen el problema del envejecimiento de sus miembros. Cada vez cuesta más que entre gente relativamente joven, aunque hay gente tremendamente brillante. Y esa es un poco la situación en la que, por lo que yo conozco, se encuentra la auto ahora mismo. Como todas otras, como muchas otras, ¿eh? Sergio. Es complejo el tema, la verdad, porque, bueno, yo como escritor de estas temáticas, noto que hay un gran interés de parte de gente muy joven, de 20, 25 años, pero que lamentablemente la forma como se encara, como se muestra esto, es bastante deficiente. Entonces, como que, por un lado, hay un interés de las nuevas generaciones, pero por otro lado, las personas que le podrían dar un mayor conocimiento por la propia experiencia, por los estudios que obviamente da la edad, no están. Entonces, como que esa generación, al menos yo lo que he visto, especialmente de mujeres jóvenes que están en TikTok, por ejemplo, que usan esos medios para definirse como brujas, como magas, están como un poco, yo siento que están abandonadas. Y hay muchas, la verdad, no es que sean pocas, pero también está el tema de que quizás ciertas órdenes son como, no saben cómo ganarse a esa gente. Yo creo que también hay como un problema ahí. No es que no haya interés, no es que no haya jóvenes que les interesa eso, no está la forma quizás de unir esos dos mundos. Y también, claro, también hay pereza. Sí, también yo lo he visto mucho, lamentablemente, que como el trabajo esotérico e iniciático implica un gran estudio, un tiempo, una dedicación, un esfuerzo para tener logros reales, la gente hoy día está tan acostumbrada a la inmediatez que también es muy difícil luchar con eso. Entonces estamos en un panorama súper adverso, porque por un lado los líderes o la gente que tiene más conocimiento, que debiera estar entregándolo, no lo hace, se encierra en sus esferas también. Por eso son buenos estos programas. Y por otro lado, la gente que quiere aprender, le cierran las puertas y toman cualquier cosa. Y ese es el problema. Toman cualquier cosa o ellos mismos empiezan a inventar cosas, lo cual tampoco tiene que ser malo por sí mismo, pero va a haber una deficiencia y no va a haber una especie de cadena entre la gente mayor, que ya tiene un conocimiento, una experiencia, con los jóvenes que quieren adquirir esa experiencia. Siento como que estamos en una etapa muy extraña, la verdad. Y quien quiera aprender estas cosas, puesto que se está en decadencia, no cabe la posibilidad de que, bueno, de ahí se aprovechen sectas peores para claro, que, exacto. en fin, pues que esta gente al final acabe en estas sectas en vez de ir a donde ellos quieren ir, ¿no?
hacer estos conocimientos. Por una razón, Fernando, precisamente la secta es la que sí hace el trabajo de marketing bueno, no la orden iniciática. Las órdenes iniciáticas no suelen hacer un proselitismo para una captación así general de gente, pero ¿quién lo hace? Las sectas, precisamente. Sí. Sí, porque para acceder a estas órdenes iniciáticas, por ejemplo, a la OTO, pues imagino que no será fácil, ¿no? Esto no se encuentra el cartelito muy a la vista. Como todas las órdenes, si tú buscas las encuentras, pero requiere un cierto esfuerzo. Claro. Sí. Bueno, aunque es cierto también que hoy en día si en Google pones o cualquier otra orden, es cierto que es más fácil de localizarlas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos y bueno, hemos dado un repaso a la vida de Alan Parsons, iba a decir yo, con lo que me gusta a mí la música, pero no, en este caso no es Alan Parsons, es Jack Parsons, ni más ni menos, que bueno, ha sido todo un descubrimiento y bueno, pues muchísimas gracias tanto a Mauricio como a Sergio Fritz por estar esta noche aquí con nosotros y lo dicho, José Sevilla, Juan G. Caparrós, muchísimas gracias. Nos queda, ¿podemos concluir de alguna forma, José? Pues que es una personalidad absolutamente brillante y controvertida y que merece un estudio importante. En general, a mí cada día me gusta más la gente brillante y que se sale de la norma, ¿no? La gente gris cada día es menos interesante, ¿no? Efectivamente. Por mi parte, sin lugar a dudas, he descubierto esta noche otro personaje que la verdad es muy sorprendente, ¿no? Juanje. Además Fernando, que es un tío súper preparado. O sea, él tenía una formación académica, era un fuera de serie, ¿no? Para llegar donde, digamos, yo luego tenía esa personalidad, digamos, controvertida, pero también, pues, en fin, todo eso marca hay un personaje que hasta su misma muerte queda, digamos, como en suspense, ¿no? No sabemos simplemente gente que, como hemos dicho hoy, que piensa que todavía, digamos, que vivió, que, digamos, sobrevivió a esa explosión. Es que realmente todo es fascinante, desde su estudio, su paso por la NASA, todo lo que, digamos, procesaba, su vida sentimental y su muerte. Es que realmente es un personaje súper completo, quizás es un poco adelantado a su época, ¿no? Pero está ahí. Pues lo dicho, queridos amigos, muchísimas gracias. Solo queda recordar a los oyentes y espectadores que pueden contactar con el Candelabro a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo pueden hacer escribiéndonos. Nos podéis escribir tanto en nuestro grupo de Facebook y nuestra página de Facebook. También lo podéis hacer en iVoox. Estamos también en YouTube. En fin, pues ahí podéis contactar con nosotros y siempre os vamos a contestar. Podéis apoyarnos. ¿Cómo nos podéis apoyar? Le dais al like en YouTube, en iVoox y nos seguís también, os podéis seguir. Y por supuesto, os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos volvemos a ver el próximo programa, el próximo viernes a medianoche aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, online en YouTube y en iVoox. Pues lo dicho, gracias Mauricio, gracias Sergio, Juanje, José. Gracias, muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta luego. Chao.